Muy buenos días. Debo siempre agradecer al Señor por esta oportunidad de enseñar su santa palabra. Realmente es de temor, es algo como miramos esta mañana de que no somos dignos de dar su palabra, pero yo les pido por favor que me acompañen en oración para pedirle a Él que me asista y que podamos entender todo lo que Él quiso revelarnos a nosotros en el texto que tenemos para esta mañana. Señor Padre Santo, Tú eres soberano, Tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Tú dejaste Tu palabra, Señor, para revelar Tu gloria, para salvar un pueblo, Señor, para traer, Señor, el conocimiento de quién eres Tú a nosotros, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Te quiero pedir, oh Dios, que Tú me uses en esta mañana, que yo sea un instrumento de mis hermanos para transmitir Tu verdad. Guárdame por favor del error, de malas interpretaciones, y yo te pido, Dios, que por favor pongas un corazón enseñable en ellos, que pongas esa disposición para entender, que no escuchen mis palabras sino las Tuyas, oh Dios. Por favor, glorifícate en esta enseñanza y que realmente el mensaje que Tú quisiste dar y la aplicación para nosotros en el día de hoy sean expuestos, que nuestros corazones sean cambiados y nos santifiquemos más y crezcamos más a la imagen de Tu Hijo. Te damos muchas gracias, te lo pedimos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, acompáñenme a las Escrituras, al libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, por favor. Y acompáñenme al capítulo 2. Acompáñenme al capítulo 2. Y quiero, por favor, que vayamos leyendo la Escritura y vayamos meditando. Por favor, pongan una buena atención al texto para que podamos entender lo que la palabra nos quiere decir hoy por medio del apóstol Pablo en este escrito. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, acabamos de leer un pasaje muy especial de las Escrituras, y creo que es una de aquellas joyas que tenemos en nuestras Biblias, una de las joyas que nos dejó Dios en su palabra, y especialmente desde el versículo 6 en adelante, que nos habla de la humillación y exaltación de Cristo. Es uno de los puntos teológicos donde ha habido más estudio y nos revela verdades maravillosas acerca de nuestro Señor. Nos habla acerca del Señor Jesucristo, quién es Él realmente, nos habla de su encarnación, nos habla de su humillación, y nos habla que esta humillación llegó hasta el extremo de una muerte en una cruz, que era la forma más cruel y escandalosa que existía para morir en aquel entonces. Vimos también en esta lectura que Dios, en respuesta a esta humillación de su Hijo, ahora lo ha exaltado sobre todas las cosas y le ha dado los derechos sobre toda la creación, sobre todas las cosas creadas y sobre todas las criaturas. Pero quiero advertirles de algo. Es realmente una tentación ver este pasaje solo de forma teológica. ¿A qué me refiero? Sacarlo del contexto que lo está poniendo Pablo. Y está bien entender los detalles que implicó esta humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, pero tiene una aplicación. Y hoy estamos desentrañando este significado. Pero realmente es un pasaje muy profundo. Es un pasaje profundo de teología bíblica
pero también es necesario que entendamos las circunstancias en las cuales Pablo escribió esta carta. Sabemos que la audiencia, el libro se llama Filipenses, fue la iglesia en Filipos, y es necesario que entendamos mejor la mente del apóstol cuando escribió estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo, y así, hermanos, podamos entender qué significan estas palabras para hoy. Vamos al versículo 1:1. Fíjense, Pablo escribe: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Quién es el autor? Pablo y Timoteo. ¿A quién incluye como destinatarios? A toda la iglesia. Dice obispos, diáconos y toda la grey que está allí, que son los roles bíblicos que conocemos, por llamarlo así, que Dios ha dejado para su santa iglesia, que ha dejado estos roles por medio de los dones que ha impartido Cristo, por medio del Espíritu Santo a todos y cada uno de nosotros los creyentes. ¿Qué más sabemos de esta carta? Esta carta fue dirigida a una iglesia que llenaba el corazón de Pablo, lo llenaba de gozo. O sea, él se gozaba por la iglesia en Filipos. Vamos aquí al 1:3-6. Miren lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué se gozaba Pablo? Si leemos allí en estos 3 versículos, Pablo se estaba gozando de la participación de ellos en el Evangelio. ¿Cómo así la participación? Que ellos eran partícipes de la salvación por gracia, que es resultado de la predicación de las buenas nuevas en Cristo. Y aquí nos podemos gozar de ese resultado. Cuando nos vemos los unos a los otros y vemos que somos participantes de esa gracia, nos debemos gozar y llevarnos de gozo. Pero Pablo, ¿qué más dice? Pablo se gozaba porque sabía y entendía que Cristo es quien inició la obra de su santificación y separación para Dios a favor de los creyentes, y que Él garantiza que esta buena obra será terminada y perfeccionada en la venida de Cristo. Y esto es un motivo de gran gozo. ¿Qué motivo de gozo? Saber que Cristo, que Dios inició y culmina esta obra de santificación y de redención de nosotros. ¿No se goza usted en esto? Si no nos gozamos, debería. Esta garantía, este respaldo, este soporte que tenemos en Dios, que garantiza nuestra salvación. Fíjense, era tal el gozo de Pablo que empleó la expresión en el lenguaje original para el gozo en más de 12 ocasiones, ya fuera como un nombre o como un verbo. A lo largo de los 4 capítulos de esta carta, Pablo usa la expresión gozo como acción o como un nombre. Por eso, justamente muchos lo conocen como la carta del gozo, la carta del gozo. Sin embargo, hay otra idea fundamental en esta carta, y no es un tema de menor importancia, y está allí al lado del gozo. Es el tema de la unidad. El tema de la unidad, revelándonos la carta que no puede existir unidad si no existe humildad, una humildad verdadera. Pablo entonces llama la atención a esta iglesia y la exhorta, porque la amenaza de una división, de una separación, era real en ellos, lo podemos ver en la carta. Y por eso es que quise que leyéramos desde el versículo 1, para que vieran esta revelación acerca del misterio de Cristo, en qué contexto lo pone. Y es un llamado a la unidad, es un llamado a la unidad, es una instrucción, o después nos dio la revelación acerca de la humillación y exaltación de Cristo, son puestos aquí, pero como una ilustración del ejemplo de nuestro Señor, para que nosotros hoy y los filipenses en ese entonces tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Cuál sentir? De humillarse hasta el punto de la muerte. Pablo específicamente en el 4:2, por favor acompañen en el capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de mismo sentir en el Señor. ¿Qué le está rogando aquí a 2 hermanas? No son personas foráneas a la iglesia, son 2 hermanas de la iglesia, y le ruega que estuvieran en unidad. No nos dice la escritura cuál era el conflicto de estas 2 hermanas, pero sí sabemos que era necesario que este conflicto fuera resuelto por amor a Cristo, con el fin de preservar la unidad de la iglesia y manifestar el amor los unos por los otros.
Pablo inicia su exhortación en referencia a la ilustración de Cristo en el capítulo 2, versículo 5. Fíjese, dice Pablo, y pongámonos acá todos, dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es la exhortación? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Leamos bien, Pablo no está dando un consejo. Pablo no está diciendo lo que conviene, quisiéramos, pero que podemos dejar de hacer. Pablo está dando una orden directa de Dios por medio de él a los filipenses y para nosotros en el día de hoy. Y si descuidamos el querer poner ese sentir en nosotros, estaremos subestimando la autoridad y poder de Dios y estaremos pecando contra Él al querer ir en contra de su voluntad para nosotros y para su iglesia. Ese sentir de Cristo, ¿cuál era? Es un sentir que Él tuvo, que se manifestó en su sacrificio. Fue algo tangible. Cuando hablamos de sentir nos quedamos en emociones, en ideas, pero el sentir de Cristo fue algo tangible, fue algo que se manifestó. Y es la primera parte de la ilustración que trae Pablo. Hermanos, el sentir no se queda solo en buenas intenciones. El sentir de ser verdaderos, de obedecer a Dios, se traduce en acciones tangibles y visibles. Se traduce en servicio por los demás. Hay muchos que dicen tener buenas intenciones, pero nunca se deciden a obedecer a Dios, mientras sí están haciendo la voluntad del maligno. Ese sentir que uno tenga realmente se debe traducir en obras. No obras para salvarnos, sino obras que son el fruto de la salvación, obras fruto de la obediencia y el amor a Dios. ¿Y cuál fue ese sentir de Cristo? Fue el sentir que Él quería humillarse. Y vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en la explicación anterior, en el mensaje anterior. Y el ejemplo o esta ilustración de Pablo inicia con la humillación de nuestro Señor. Tuvimos la oportunidad de estudiarla en buen detalle y quiero que hagamos un breve resumen de lo que implicó la humillación de nuestro Señor. Vimos que aquel que era igual a Dios no se aferró a ello, aunque tenía el derecho de hacerlo. Vimos que en lugar de ello, Cristo se despojó de sí mismo, dejó sus privilegios, se vació de sí mismo, dejó todo trato especial y asumió en su lugar las debilidades del hombre caído por el pecado al hacerse carne y habitar entre nosotros como uno de nosotros, caminó como uno de nosotros. Cristo restringió, siendo Dios, restringió el uso de sus atributos divinos, voluntariamente restringió el uso de algunos de sus atributos divinos, o la extensión de ellos. Dejó su morada celestial con su gloria como Hijo del único y verdadero Dios. Miren, Él renunció a sus riquezas en el cielo, y siendo el creador y sustentador de todas las cosas, aquí en la tierra no poseyó títulos. Tuvo que mendigar un sitio para nacer, y como Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Cristo se hizo pobre para enriquecer a los pobres, miserables y desnudos que éramos nosotros. El que era rico se hizo pobre a favor de nosotros. Éramos miserables, pobres y desnudos. Siendo Dios, Él se hizo siervo y esclavo a su Padre a favor nuestro para servirnos en lo que realmente necesitábamos o necesitamos, lo que necesita el hombre. ¿Cuál es la necesidad verdadera del hombre? Quitar el yugo de la esclavitud y el pecado y darnos vida eterna para que la muerte por el pecado de Adán ya no tenga efecto sobre nosotros. Eso es lo que necesita el hombre. La libertad del pecado, la libertad de la muerte, en lugar de ellos darnos vida eterna, vida en abundancia, en el nombre de Cristo. Pero finalmente lo más valioso, temporalmente Cristo se despojó de su relación íntima con su Padre. Desde la eternidad pasada habían estado juntos y vino, se encarna y dejó esa relación íntima, la que había tenido desde siempre. En virtud de la obediencia a su Padre y su amor por sus criaturas, estuvo dispuesta a ponerla a un lado para salvar a muchos, llegando al punto que clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Que fue el punto de la separación, cuando Él sí se hace pecado por nosotros, y llega a este clímax, a este punto, la separación de su Padre, separación temporal que tuvo. ¿Cómo terminó su vida Cristo? Terminó su vida traicionado y entregado por un discípulo suyo.
tuvo un juicio irregular con falsos testigos, fue golpeado, fue escupido, fue herido por espinas en su cabeza, burlado, escarnecido, recibió múltiples azotes que desgarraron su piel y sus tejidos, para luego ser clavado en un madero, fue colgado de ella, se hizo maldición para dar bendición, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. En todo no respondió con maldición, sino oró por sus transgresores y entregó su espíritu al culminar su obra y dijo: todo está cumplido. Qué ejemplo de humillación, hermanos. Esta es la humillación más grande que existe. Y cuando vamos a las Escrituras apenas podemos rasgar lo que vemos de esta humillación tan grande, una humillación infinita del Hijo de Dios. Pero hoy vamos a pasar a qué sucedió después de esa humillación y cuál fue la respuesta de Dios Padre. Esta obra perfecta de Cristo, porque es una obra perfecta, hermanos, es una obra hecha una vez y para siempre, tenía que tener consecuencias. El Padre observó el padecimiento de su Hijo. El Padre se complació en su obediencia. Dijo: en Él me complazco, a Él escuchar. Dijo a nosotros. Y Él emitió el edicto o pronunciamiento con respecto a su Hijo, dice el que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a leer y estudiar en detalle del versículo 9 al versículo 11. Vamos a leer. Versículo 9 al versículo 11. Del capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Inicia el versículo 9, por lo cual, por lo tanto. Entonces ya vimos con detalle, un buen detalle, la humillación de Cristo. Ahora tenemos que examinar, en ese ejemplo que nos pone Pablo de humildad, que nos trae muchas enseñanzas, es necesario que examinemos qué dice la Escritura acerca de las consecuencias de esta humillación. Y Pablo aquí continúa el versículo 9 diciendo: por lo cual, significando que en consecuencia, en virtud de tal humillación, como resultado de esta humillación a la que el mismo Cristo se sometió. A Cristo no se humilló, Él mismo lo hizo voluntariamente, nadie lo tomó por la fuerza para humillarlo, Él mismo se sometió en esa humillación. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Nos dice el texto que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice: lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, lo exaltó por encima de cualquier medida. Lo exaltó al lugar más alto posible. No hay un lugar más alto que pueda haber. Este verbo de exaltar solo aparece una vez en el Nuevo Testamento y está reservado a Cristo. Lo exaltó hasta lo sumo, es una buena traducción, o sea, no hay forma de exaltarlo más. Un texto que resume esta humillación voluntaria y posterior exaltación es Hebreos 12:2. No tienen que ir, si alcanzan a ir está bien. Yo voy leyendo las citas. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense, aunque el texto no nos dice todo lo que involucró la exaltación de Cristo, el Nuevo Testamento sí nos registra y nos da testimonio de estas cosas. Hay un testimonio por un lado histórico de cosas que sucedieron en la tierra, y hay un testimonio que fue dado por Dios de cosas que pasaban en el cielo y aún suceden en el cielo referente a su exaltación. ¿Cuál fue el resultado de esa exaltación o cómo fue exaltado Cristo? Cristo fue exaltado por medio de su resurrección, por medio de su ascensión, por medio de su coronación y ahora su intercesión a favor de su pueblo. La resurrección está evidenciada y registrada múltiples veces en las Escrituras. Un texto ejemplo lo tenemos en Marcos 16, 9 al 14. Marcos 16, 9 al 14. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron
y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún ellos, ni una de ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense, hay un registro histórico de la muerte de Cristo. Es que es que la fe ciega, ¿no? Nuestra fe está basada en evidencia histórica. La resurrección de Cristo tiene evidencias históricas, hay testigos. Un texto que resume la evidencia de su resurrección es 1 Corintios 15:3. En 1 Corintios 15:3 Pablo hace un resumen de la evidencia de la resurrección de Cristo, y Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Ese Cristo ya ascendido, porque ya había ascendido en Hechos, se apareció a Pablo en el camino a Damasco. Cristo está vivo, hermanos, en cuerpo y alma, en los cielos. Es un hecho real, totalmente real, y más real que cualquier hecho de historia que usted encuentre en un libro humano. Porque todas las historias humanas están tergiversadas por la mentira, con puntos de vista, pero Dios sí es objetivo. Y su resurrección es un hecho real, documentado por medio de múltiples testigos en diversas oportunidades. Y yo le digo, si usted no ha creído, no sea duro de corazón, como le digo a sus discípulos. Créalo en razón del testimonio del mismo Dios, el testimonio histórico. ¿Y sabe por qué le digo que crea? Porque esto depende de su destino eterno. Crea que Cristo fue levantado entre los muertos. Y después de esta resurrección, Cristo fue ascendido, se ascendió. ¿De dónde venía Cristo? Cristo había bajado del cielo para hacerse hombre y cumplir en sí mismo todos los propósitos dispuestos en Él por el Padre. Los propósitos de la encarnación de Cristo son múltiples. Nosotros los centramos en nosotros y decimos que vino a morir por mí. No, vino a traerle gloria a Dios, vino a revelar a Dios, vino a mostrarnos a Dios, vino a mostrar la gracia y la verdad del Padre. Y Él ascendió luego de su resurrección. ¿Saben por qué ascendió? Porque Cristo no pertenece a este mundo caído y manchado por el pecado. Cristo es incompatible con este mundo que está manchado por el pecado. Él vino arriba, vino de los cielos de los cielos. Él se fue de este mundo que aún no se sujeta a Él. Y Él tiene todos los títulos ya para ejercer esa autoridad, pero en su misericordia está allá arriba, esperando que más hombres se arrepientan. Hechos 1:9, la evidencia de su ascensión. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Va a venir, y no se va a quedar allá. Él va a venir nuevamente, pero sin relación con el pecado, dice la Escritura. Y el mismo Cristo dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo está allí. Ahora su coronación. ¿Qué hablamos de su coronación? Antes de dar la gran comisión en Mateo 28:18, el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, sobre todas las cosas creadas. La Escritura afirma que Cristo ascendió al cielo. ¿Pero a qué lugar? No a cualquier lugar, hermanos, sino que se encuentra a la misma diestra de Dios Padre. Está a la diestra de Dios Padre. Cristo lo profetizó, y por esa confesión fue que lo mandaron a la muerte. Por confesar que iba a la diestra de Dios, ustedes recuerdan. Cristo lo profetizó ante el sumo sacerdote durante su juicio. Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo.
el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Allí lo sentenciaron por decir esta verdad. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuevamente, la diestra de Dios. Esteban lo atestiguó cuando estaba siendo apedreado. Fíjense lo que dijo Esteban en Hechos 7:55. Miren lo que vio Esteban cuando estaba muriendo con el primer mártir de la iglesia. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y vemos, hermanos, una y otra vez diestra de Dios, la derecha de Dios. En el juicio, los de la derecha, salvación; izquierda, perdición. Una y otra vez en la Escritura. ¿Qué nos quiere decir Dios con su diestra o su derecha? Podríamos hacer un estudio muy largo de qué es su diestra. Pero si usted mira las Escrituras desde el Antiguo Testamento y va mirando a qué está relacionado, vemos que la diestra de Dios representa, entre otras cosas, el poder y la autoridad de Dios. Su diestra es la que ejecuta el poder y la protección de Dios. Ejecuta el poder y la protección de Dios. Es la autoridad de Dios. La diestra de Dios refleja o representa su poder y protección de Dios a favor de los suyos. Hace juicio y protege. Por medio de su diestra, Él efectúa su juicio justo. Su diestra es la que efectúa el juicio. Pero es que Cristo después está sentado a la diestra de Dios Padre. Es una posición no tanto física, sino en autoridad misma con el Padre. Finalmente, y ese es un hecho que a nosotros nos lleva de gozo, y es lo que a Pablo le llenaba de gozo aquí en esta carta, y es su posición como intercesor. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ya lo vimos, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra natural semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En virtud, hermanos, de que Cristo hizo uno de nosotros, ahora es sumo sacerdote, fue sacrificio perfecto y sacerdote perfecto. Y ahora actúa a favor de nosotros, intercediendo a favor nuestro delante del Padre. Vemos estas partes de su exaltación y vemos entonces cómo el Padre exaltó a Cristo en consecuencia de su humillación. Estamos hablando de Cristo y quiero que entendamos a Cristo como Dios encarnado. Cristo no dejó su cuerpo acá. Cristo subió en cuerpo y alma. ¿Qué significa esto para nosotros? O sea, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? Porque lo vimos luego en la humillación de Cristo. Hay un principio muy conocido en las Escrituras, pero una aplicación que tenemos aquí. Hay un principio, una primera aplicación, un principio que Dios, hermanos, es quien verdaderamente exalta o humilla al hombre. El que verdaderamente exalta o humilla al hombre es Dios. Él es el que tiene el poder, la autoridad y el derecho para hacerlo. Salmo 75:1. Y en Salmo 75:1 lo que dice: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiembla la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Dije a los orgullosos: no os jactéis, y a los impíos: no alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente. Porque ni del oriente ni el occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza o exalta.
Es Dios que tiene el derecho de humillar o exaltar a una persona. Y ligado a este principio, a un segundo principio. Y este principio es que Dios humilla al que se exalta y exalta al que se humilla. Literalmente lo dice Pedro y Santiago, Pedro en su primera carta y Santiago. Dicen, Dios, recitando el Antiguo Testamento, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está resumiendo todo. Dios resiste a los soberbios. No puede tener relación con una persona soberbia y da gracia a los humildes. También dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Estamos esperando esa exaltación nuestra, que no merecemos, hermanos, no merecemos. Él nos va a dar una gloria con su Hijo que no merecemos. Hermanos, es que nos quede claro que solo Dios puede realmente exaltar. La exaltación que nos damos los hombres los unos a los otros va a desaparecer y se va a convertir en vergüenza si no está de acuerdo a lo que piensa Dios. No importa las alabanzas que usted reciba a los hombres, si Dios no piensa igual, eso se volverá vergüenza, frustración y engaño. El mensaje, hermanos, es que si deseamos alguna exaltación por parte de Dios, ¿esta de dónde puede venir? Solo de nuestra verdadera humillación. Si queremos ser exaltados por Dios, tenemos que humillarnos, hermanos. ¿Qué significa esto? Tenemos que morir a nuestros propios intereses y decidirnos a vivir para la obediencia a nuestro Señor. Pero no es una obediencia impráctica, sino como nos muestra Cristo acá, es una obediencia práctica, haciéndonos siervos de las necesidades de nuestro prójimo y primeramente nuestros hermanos en la fe, y para nosotros los hermanos de esta iglesia. Ese amor suyo debe manifestarse aquí en la iglesia, supliendo aquello que necesitan nuestros hermanos y que estamos en capacidad de suplir. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando del consejo, del aliento, el animarlos, incluso el exhortarlos cuando están mal. Ese fue el ejemplo de Cristo, vino a corregirnos, vino a animarnos, vino a pastorearnos. Ese fue el ejemplo de Cristo, que murió para dar vida eterna a quienes éramos débiles y pecadores, manifestando el gran amor de Dios hacia la humanidad caída. Juan 3:16. Cristo dijo hablando a los fariseos: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Juan 5:44. Fíjense que son incompatibles. No podemos creer en el Evangelio si estamos buscando la gloria de este mundo y la gloria de los hombres. La salvación está relacionada a buscar la gloria de Dios, la justificación de Dios. Que sea el que me apruebe. Mirar con detalle las Escrituras para saber qué es lo que le agrada a Dios. Hermanos, busquemos su gloria y no la del mundo y la de los hombres. Porque estas cosas pasan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y cuando vemos la exaltación de Cristo, vemos que fue hasta lo sumo, estamos aquí realmente ante un misterio de las Escrituras. Vimos que Cristo era Dios. Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios no puede hacerse más Dios o recibir más gloria. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa esto? Sin embargo, vemos que en consecuencia de la encarnación, el Hijo se hizo Dios hombre. Y es el cambio que tenemos que ver. El Hijo de Dios en un momento se hizo hombre. Piensen eso. Dios encarnó por nosotros. Dios cambió su apariencia en el sentido que ahora es Dios y hombre. Se hizo hombre por amor a nosotros. Y para Dios eso fue una humillación, porque la palabra dice que Dios es espíritu. Y Dios se hizo hombre en Cristo para revelarse a nosotros, para salvarnos, para llevar el peso de nuestros pecados, para revelarnos la verdad, para registrar todos los sermones que tenemos en los 4 evangelios y todo lo que se escribió acerca de su obra. Y esa humillación y obediencia que Él demostró y experimentó en su carne le permitieron, entre otros, hacerse sacerdote de aquellos que salvó.
Su encarnación fue el medio para él recibir aquellos títulos y honra en virtud de experimentar las debilidades del hombre caído por el pecado y ser tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo se identificaba a Cristo? El Hijo del Hombre. Cuando se refería a sí mismo, no decía el Hijo de Dios, decía más veces el Hijo del Hombre. Está identificándose con nosotros, con usted, conmigo. Es el Hijo del Hombre, el mismo Hijo de Hombre que dice Daniel 7:13. Y miremos qué dice Daniel en esa profecía de Daniel 7:13, en esa visión que tuvo Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. El reino de Dios, reino en Cristo, es para siempre. Hermanos, por medio de la encarnación del Hijo de Dios, la gracia y la verdad vinieron a este mundo. Él reveló y dio a conocer a Dios. Su encarnación, su obra, lo mostraron digno de ser exaltado hasta lo sumo, como Dios lo ha exaltado. Fíjense lo que dice Apocalipsis 5:11 al 13. Apocalipsis 5:11 al 13 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, podía decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vemos la exaltación de nuestro Señor. Más adelante, fíjense en el versículo 9, dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que lo exaltó a lo sumo, dándole y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Otra traducción consideraría que es un poco mejor, dice que Dios le confirió el nombre que es sobre todo nombre. No dice un nombre, sino el nombre, un nombre específico. Es decir, un nombre que es único y que solo a él pertenece, a Jesucristo. Aquí el verbo de dar tiene la idea de que Dios dio libremente, con gracia y con generosidad, a Dios este título, este nombre, de estar por encima de todo nombre. O sea, no fue la recompensa de su humillación, no tenemos que entenderlo así. Dios quiso darle este nombre. O sea, Dios no se ganó ese derecho en la cruz porque Él ya era Dios, Cristo. Hay que tener cuidado de tener ese entendimiento. Fue el medio para manifestar y recibir los títulos por la obra. Esa obra de Cristo manifestó los atributos de Dios en Cristo y lo mostró digno de recibir este título. Dice Hebreos 1:4, dice que Cristo fue hecho superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está hablando de un nombre más excelente que los ángeles. Este nombre está por encima de todas las cosas. Solo Dios puede llevar ese nombre excelso. Sea un nombre sobre todo nombre, es el de Dios, porque iba hasta lo sumo. Entonces tiene que darle el nombre que es más alto, donde no es posible tener un nombre más alto, y ese nombre solo puede llevar Dios. Pero ¿cuál es ese nombre? Realmente es difícil saber cuál es el nombre. Leí muchas fuentes, primeramente las Escrituras, ha habido mucho detalle, hay mucho entendimiento al respecto, pero leamos qué dice las Escrituras. Vayamos al versículo 11, 2:11. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La confesión es que Jesucristo es el Señor. Entonces muchos cierran la discusión ahí y dicen: el nombre es que Él es el Señor. Amén, es el Señor. Y algunos argumentan que ese es su nombre. Y la primera impresión así lo muestra. Yo lo entendí así. Pero creo que se refiere más a su título como Señor. De todo ya vamos a ver por qué. Por otro lado, no se refiere al nombre Jesús. Incluso muchos hermanos aquí e incrédulos tienen ese nombre. Pero porque se llame Jesús,
yo no estoy obligado a doblar la rodilla delante de aquellos que se llaman Jesús. ¿Sí? Es la obra de Cristo, es quién era Cristo. Esta confesión de Cristo como Señor entonces nos revela acerca de su título y posición que Dios le ha otorgado. Él es el ser supremo que tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Vayamos a Apocalipsis 19 y se nos da más información, pero esa información también nos pone el caso un poco complejo. Apocalipsis 19:11, fíjense lo que dice Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice, ya lo tiene, no se lo va, él ya lo tiene grabado en su muslo. Cristo no tiene que hacer nada más para que Dios le dé otro título. Todo está consumado, todo está cumplido. Dios ha hecho perfecta su obra. Si nos vamos literalmente a este pasaje, entonces podemos decir que el nombre de Dios también es fiel y verdadero, porque se llamaba fiel y verdadero, ¿sí? También dice que es Rey de Reyes, Señor de Señores, es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y la palabra que usa aquí para nombre es la misma palabra que tenemos en Filipenses. ¿Qué nos está mostrando esto, hermanos? Que todos estos nombres reflejan verdades acerca de la naturaleza, de las cualidades, el carácter de Cristo. Son títulos reales dados a Cristo. Pero fíjense por ejemplo que estos títulos son dados en referencia a los títulos de Cristo en su naturaleza, su deidad, mientras que la designación como Verbo de Dios hace referencia a su encarnación, que leímos antes, el reino, el Verbo de Dios. Ese Rey de Reyes, Señor de Señores, está relacionado a su triunfo, poder y autoridad soberanos sobre todas las cosas y criaturas. Sin embargo, es interesante ver el versículo 12 de este pasaje de Apocalipsis. ¿Qué dice? Un nombre que solo él conocía. O sea, se nos da unos nombres, ya un nombre que no conocía sino él mismo. Y cuando usted lee Apocalipsis no se va a revelar este nombre, no es revelado. Es mi entendimiento que este nombre, como dice la Escritura, simplemente nadie lo conoce sino Dios. La Escritura dice que nadie lo conoce sino Dios, y está relacionado a su deidad y a un concepto que solo Dios puede considerar, asimilar y entender completamente, que es el verbo que está allí para entender. O sea, solo Dios se puede entender al mismo. Recuerden que el saber el nombre de una persona está relacionado a conocer quién es la persona enteramente. ¿Quién puede conocer a Dios en su totalidad? ¿Alguno de ustedes? No está dado a nosotros. No se nos dio el conocer este nombre, ya sea porque Dios tiene el derecho soberano de no revelarlo, o nosotros no podemos comprender totalmente qué es lo que significa el nombre completo de Jesucristo. Está fuera de nuestro entendimiento. Sin embargo, aquí tenemos lo que tenemos que entender, y es que en conclusión, que sea cual sea el nombre dado a Cristo, a este nombre corresponde que le ha sido conferido el estar por encima de todas las cosas, siendo el Señor de todas las cosas. Y eso es lo que necesitamos saber, que Cristo está por encima de todas las cosas. Y sigue el texto, versículo 10. Este versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este versículo 10 está relacionado con el versículo 9 en cuanto a la naturaleza de su nombre y en virtud que Él es el soberano de la creación. Siendo Él excelso, el soberano de toda la creación, el mayor, ante Él todo ser creado debe doblar su rodilla y reconocer el señorío de Cristo. Esa es la respuesta lógica a la posición de Cristo. Fíjense la construcción que usa Pablo aquí. Dice: lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Según el relato de la creación en Génesis que estamos viendo con Fernando hace una semana, hay 3 espacios físicos que vemos en las Escrituras. Pablo los menciona aquí: la tierra, los cielos, que incluye los cielos de los cielos, y lo que hay debajo de la tierra. Son los 3 espacios que nos dice la Biblia que existen. Esto significa, lo que está diciendo Pablo acá, significa que todo ser viviente, independientemente de donde esté, doblará finalmente su rodilla delante de Cristo. El rey es rey en sí mismo. O sea, el rey no se hace rey porque nosotros lo reconozcamos como rey. El rey es en sí el rey, y todos debemos someternos a él. Al final, hermanos, de todas las cosas, cuando se cumplan todos los juicios relatados en detalle en Apocalipsis y otras profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esto será cumplido de forma completa. Todo ser creado doblará rodilla delante de Dios. Pero ¿qué vemos ahora? Ahora parcialmente sucede. Veamos el cielo. ¿Qué pasa en el cielo? En el cielo los ángeles y los santos que ya duermen, que durmieron, alaban a Dios. Ahora en la tierra está su iglesia, nosotros, que está conformada por aquellos que hemos doblado nuestras rodillas delante de Él como Señor y le adoramos. Y ciertamente sin doblar la rodilla no puede haber existido una verdadera regeneración y un nuevo nacimiento. Al ser salvo tiene que haber habido un reconocimiento de Cristo como Señor y haber doblado la rodilla delante de Él. Esa es la verdadera conversión del alma. ¿A quién se refiere con los que están debajo de la tierra? Se refiere, según las Escrituras, a los ángeles caídos y espíritus encarcelados, aquellos que están en el abismo y a quienes Cristo fue y predicó en el periodo entre su muerte y su resurrección. Además, ¿quién está allí? Todos los hombres que han muerto sin reconciliarse con Dios. ¿Cómo conocemos este sitio? El infierno fue la Hades. Son aquellos hombres que han buscado la gloria de este mundo, no la de Dios. Son aquellos hombres quienes han confiado en sí mismos y no en Dios, su destino eterno. Ellos están confinados en el infierno del Hades, donde están a la espera de ser lanzados al lago de fuego preparado para Satanás y sus demonios. Y yo le pregunto, ¿dónde está su confianza? ¿Usted de quién busca gloria? ¿En quién confía usted para su destino eterno? ¿Y por qué Dios lo debería dejar entrar a su reino, a su cielo? Es bueno que mediten estas cosas. Fíjense que aquí lo que nos dice el texto es que incluso ellos, aquellos perdidos, en medio de gran pérdida, confusión y remordimiento, no arrepentimiento, tendrán que confesar, doblar rodillas y decir que Jesucristo es el Señor. A las malas van a tener que decir, no de forma voluntaria, sino ya sometidos. Van a tener que decir, Cristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Dice además al final del versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y está relacionado el 11 con el 10, son ideas complementarias. Dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este momento fue profetizado en Isaías 45:22. Por favor, vayamos a Isaías 45:22. Isaías 45:22. Isaías 45:22. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. Fíjense lo que dice, en justicia una palabra que no será revocada. Entonces segurísimo, toda la escritura es segura, pero fíjense el énfasis que hace Dios, que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad, los que estén con Él. Será reconocimiento de Él como Señor. Fíjense que mientras Isaías nos ilustra o nos muestra una profecía y una promesa con respecto a Dios, respecto a Él y su reconocimiento como Señor, Filipenses nos muestra y nos informa que fue a través del sacrificio y humillación de Cristo y por medio de Él y en Él que estas cosas pasaron. Fue por medio de Cristo que esto se cumple de Isaías y se cumple en su Hijo.
Se ha cumplido en Cristo, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿no anhela usted ese día que todos reconozcan el señorío y autoridad de Cristo? Estamos en una generación perversa, depravada. Estaba viendo información acerca de la libertad de género, la filosofía de género. Esto es una locura. Ni puedo hablar de eso acá. Una aberración, lo que se está moviendo el mundo. Mire, la palabra de Dios nos llama a que seamos salvos de esta generación perversa. Porque así mismo, no lo estoy llamando yo perverso, así lo llama la Escritura. Yo no estoy poniendo adjetivos que no dice la Escritura. Pablo mismo aquí en Filipenses 2.15, si usted va a Filipenses 2.15, Pablo la califica generación torcida y perversa. Y aún estamos en esa generación torcida y perversa. Dios proclama el Evangelio de su Hijo para que haya arrepentimiento del pecado personal y se ponga la fe en Cristo para escapar de los juicios venideros que serán ejecutados ¿por quién? Por el mismo Cristo. Y además nos llama a nosotros, los que ya hemos creído, a seguir reprensibles y sencillos en medio de esta generación perversa, en medio de ella. Hermanos, es una generación que se opone a lo que Dios ha establecido, solo busca lo suyo, llama a lo malo bueno y lo bueno malo, está llena de toda mentira y corrupción. La única manera de escapar de esta generación para siempre es mediante el poner la fe en Cristo y reconocerle como Señor. El reconocerle como Señor está en el centro del Evangelio. El Evangelio no es un hombre débil, pobrecito, que vino a morir, que se quedó en una tumba. No, Él resucitó y es Rey de todas las cosas. Y ese es el Evangelio, reconocer que Dios es el Señor, Jesucristo es el Señor. Ese es el Evangelio. No es un hombre que fue humillado y se quedó allí postrado en la tumba. Es un hombre que resucitó, ascendió, está reinando y intercede por nosotros. Que tiene el derecho para juzgar en cualquier momento y cualquier momento va a volver. Y que solo está esperando, en virtud de su amor, para que más personas se arrepientan. Si usted no se ha arrepentido, arrepiéntase. Usted no sabe si mañana va a estar vivo. Porque no tiene que venir el día de su venida. Dios lo puede llamar en cualquier momento. Usted puede morir mientras escucha este sermón. Puede dar un infarto. Usted no tiene comprado un segundo. El Evangelio no es un consejo sabio. No es una opción que usted puede meditar. ¿Saben qué es el Evangelio? Es el mandamiento de Dios a todos los hombres. Es una orden. Es una orden. Hechos 17 dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda. No les sugiero, manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Cristo. Y todo hombre, toda persona, todo hijo de Adán debe arrepentirse y poner su fe y entregar su voluntad a Cristo. Dios dice también en su palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Esta confesión de Cristo como Señor es el centro del Evangelio. Entendámoslo bien, hermanos. Hay un día de juicio. No hay buenas nuevas y no hay malas nuevas. Y las malas nuevas es que sin Cristo todo hombre va al infierno. El confesarle como Señor es someternos a su voluntad y obedecer por amor sus mandamientos que no son gravosos. Juan dice que todo aquel que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en el amor de Dios se ha perfeccionado y por su obediencia se sabe que esta persona sí está en Dios. Hermanos, la Biblia advierte en múltiples ocasiones las consecuencias de no reconocer a Cristo como Señor. Segunda Tesalonicenses 1.6, no tienen que ir, Segunda Tesalonicenses 1.6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni obedecen por la desobediencia, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hermano, yo le vuelvo a decir,
si usted no ha creído en el nombre de Jesús, si no ha creído que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el Señor de todas las cosas, yo le ruego, de parte de Dios, arrepiéntase ahora. Si usted no lo ha creído, arrepiéntase y venga al conocimiento de la verdad por medio del Hijo de Dios. ¿Cómo terminan estos versículos? Qué hermosa forma en que terminan estos versículos. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Termina con la teología que predicamos acá, que todo es para la gloria de nuestro Dios, todo es para la gloria de Dios Padre. Todo el plan de redención del hombre caído en Adán no está centrado en nosotros como muchos creen erróneamente. Hemos bajado la historia de la salvación, el plan de salvación a nosotros. Nosotros fuéramos el centro de ella, no, el centro es Dios. Dios ha dispuesto todas las cosas para que finalmente ese plan de salvación le exalten, que este plan de salvación muestre sus atributos y traiga gloria a su nombre. Dios no ha dispuesto su plan en condicionamiento a la respuesta de sus criaturas. Dios es soberano. Dios hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad, porque Él es el único que es bueno, santo y digno de estas cosas. Esta confesión de Jesucristo como Señor da como resultado el honrar al mismo Dios Padre. Cuando usted reconoce que Cristo es el Señor, está dando gloria al Padre, y en las Escrituras, pues los dos hacen parte de la Trinidad, del Dios Trino. Nuestra relación con Dios es por medio del Hijo. Mira, aquí nadie puede decir que está bien con Dios y no está bien con Cristo. Está diciendo mentiras. La Escritura lo dice. Todo aquel que está bien con Dios es porque se ha reconciliado por medio del Hijo. De nuestra respuesta al Hijo depende si seremos aceptos o rechazados por el Padre. Cristo dijo que nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, cierto? Pero lo entendemos: el camino, la verdad y la vida. Juan 5:22 dijo Cristo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a Dios, dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Nadie puede clamar que una relación con Dios si no ha reconocido al Hijo que le envió. No lo está reconociendo, no está reconociendo al único y verdadero Dios que creó todas las cosas. El Señor dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios ha sido glorificado en su Hijo. Esta humillación de Cristo ha traído gloria al Padre. Esta exaltación ha traído gloria al Padre. Esta vida de Cristo ha traído gloria al Padre. Su vida está trayendo gloria a Dios. Y yo oro que nuestras vidas, su vida, también traiga gloria a Dios. Hermanos, Cristo, mediante su humillación, nos dio ejemplo del sentir que debe existir en nosotros. Nada podemos hacer por egoísmo o gloria o reconocimiento personal, como dice la carta. Porque la gloria solo le pertenece a Dios. Dice: a ninguno daré mi gloria. Eso es un engaño temporal, que yo tengo gloria. No, Dios se ríe de eso. Nadie puede tener gloria aparte de Él. Si queremos ser honrados de verdad por Dios, debemos ser humildes y humillarnos delante de nuestros hermanos. Es práctico. Al que se humilla, este será enaltecido por Dios. Estamos viendo las Escrituras. Pero hay un peligro, hermanos, porque el corazón del hombre es engañoso. Dice la Escritura que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y es que al saber que la humillación traerá recompensa de Dios, podemos volvernos egoístas y hacerlo de forma individual para solo lograr los beneficios personales. Cuidado, esto es todo lo contrario a lo que Pablo quiso expresar en estos versículos. La humildad se debe ejercer en obediencia a Dios, para el beneficio de ¿quién? De la iglesia, y mantener su unidad. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Usted lo hace? ¿Usted considera a los demás como superiores a usted mismo? No mirando cada uno solo por lo de él, sino por las necesidades de los otros. Usted lo está haciendo.
¿Se está esforzando por cumplir estos mandamientos buscando la unidad de esta iglesia? De esta iglesia, no así la iglesia, de esta iglesia, porque estamos aquí, año 2018, en esta iglesia. Está buscando la unidad teniendo ese sentir que tuvo Cristo. ¿Es consciente de la importancia de tener este mismo sentir que hubo en Cristo? Y yo les hago una reflexión, mire, mientras que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿usted a qué se quiere aferrar? ¿Quién es usted delante de Dios? No lo va a decir, la Escritura dice claramente quién era usted, que todo lo ha recibido por gracia. ¿Hay alguna cosa digna en usted fuera de lo que Dios le ha dado? No lo hay. La Biblia lo niega enfáticamente. Solo por su gracia es que podemos estar de pie delante de Dios. ¿Hay en ustedes ese sentir que hubo en Cristo de humillarse? Miren, Cristo por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Cuál era ese gozo? ¿Saben cuál era el gozo? Que estaba obedeciendo a su Padre. Esa obediencia al Padre estaba salvando a muchos. ¿Y dónde está Cristo ahora? Está sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, dispóngase a obedecer y poner este sentir en usted, para que así como la humillación de Cristo trajo y traerá gloria a Dios, la unidad de nuestra iglesia, resultado de la humildad verdadera, traiga gloria a nuestro Dios. Oremos. Señor, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es infinitamente rica, oh Dios, y ella nos revela las deficiencias que tenemos, nos da testimonio del ejemplo supremo y máximo que tuvimos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Que así como Pablo dice en este texto, haya en vosotros este mismo sentir. Yo te pido que entendamos, Señor, la necesidad de tener este sentir en nosotros, de que mientras que Cristo, que siendo en forma de Dios, tuvo esto como cosa a la cual no tenía que aferrarse, nosotros, Señor, reconozcamos que tú, Señor, nos has librado de la muerte, que éramos pecadores, que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Padre Santo, Señor, así como Cristo al humillarse no dejó de ser Dios, sino antes fue exaltado a lo sumo, así nosotros nos tenemos que humillar y sabemos que seguimos siendo tus hijos, Padre Santo, pero te complaceremos, haremos tu voluntad, Señor, y algún día nos estaremos delante tuyo para recibir aquellas coronas, Señor, que finalmente serán lanzadas a ti. Pero te pedimos, oh Dios, que tú pongas ese ánimo, ese corazón en nosotros, ese sentir que se traduce en acciones, para que la unidad de la iglesia sea manifiesta y en todo, y que todo traiga gloria a tu nombre. Te lo pedimos así, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén.